Vamos a continuar con nuestro coloquio de Derecho Canónico. Ahora el doctor Mario Medina Balán, profesor estable ordinario de nuestra facultad, va a exponer los 10 principios rectores de la codificación del Código del 83. Voy a exponer los 10 principios que guiaron los trabajos de reforma del Código, pero quiero antes hacer una introducción. Como saben, el Código de Derecho Canónico es un derecho sui generis, porque nace de la Iglesia y es para la Iglesia, la cual es la Iglesia es una sociedad igual sui generis. Y en sus más de 2 milenios, la Iglesia siempre ha tenido un derecho. Sin embargo, apenas, como les dijo el Padre Luis de Jesús, apenas tuvo su primer código en 1917. Y como nos indicó, ese primer código fue una colección sistemática, orgánica, exclusiva y universal de todo el inmenso cúmulo de leyes que existían antes. Por eso mismo, después de las 2 guerras mundiales, ya se sentía la necesidad de actualizar este código, adaptándolo a los cambios experimentados. Y es en este contexto en que el 25 de enero de 1959, apenas un par de meses de elegido Papa Juan XXIII, anunció estos grandes acontecimientos de un concilio ecuménico, de un sínodo romano y también de la reforma del Código. Concretamente, el Código debía ser adaptado a la nueva mentalidad creada por el Concilio Vaticano, dando un espacio mayor a la cura pastoral y a las necesidades del pueblo de Dios. De suyo, 3 principios fundamentales condujeron la revisión de este código. En primer lugar, la fidelidad al Concilio Vaticano II. Después, toda la tradición legislativa jurídico-canónica de la Iglesia, que estaba expresada en el Código de 1917, y luego los 10 principios aprobados por el Sínodo de Obispos en 1967, que es de lo que voy a hablar. Para la revisión del Código, el Papa Juan XXIII constituyó El Papa Juan XXIII constituyó la Pontificia Comisión para la revisión del Código de Derecho Canónico el 28 de marzo del
63. Nombró 30 cardenales, los cuales tuvieron su primera reunión el 12 de noviembre del 63. Y es en esta primera reunión en que la comisión tomó de posponer el trabajo de revisión una vez terminado el concilio, aunque no se quedaron pasivos lo de esta comisión, porque fue cuando enviaron a los obispos y a otros organismos petición de sugerencias, observaciones y también nombres de expertos en derecho canónico. Y esta misma comisión estuvo trabajando mientras. A muerte del Papa Juan XXIII, el Papa Pablo VI añadió otros 12 miembros a la comisión, llegando al número de más 40, y además nombró un cuerpo de 70 consultores a quienes adscribió a la comisión pontificia. Entre estos consultores estaban los secretarios de las comisiones conciliares, así como peritos en derecho canónico, teología, sociología, psicología. De hecho, por ejemplo, el Papa Benedicto XVI, Ratzinger, entonces teólogo, era parte de este cuerpo de consultores. Entre estos cardenales de la comisión y los consultores, les nombro nada más algunos que importantes, pues, y que creo que han escuchado hablar sus nombres. Por ejemplo, en ese entonces, el nuevo cardenal Pericles Felici, Pedro Siriachi, Rosalío Castillo Lara, Dino Staffa, Guillermo Unclin, Guillermo Bertrams, Pio Ciprocchi, Juan Godemé, Petrus Wissing, Tomás García Barberena, Pedro Lombardía y también Nicolaus Mordov. Entonces, y como esto, pues, están todos los consultores. De hecho, lo que al principio se proyectaba como una sola modesta revisión del código anterior se transformó en una verdadera y propia reforma, pues se requerían cambios profundos en relación con el código anterior. Los principios directivos son precisamente expresión de esta toma de conciencia de que los trabajos de revisión no podían limitarse a hacer simples retoques al código anterior. La tarea de revisión se desarrolló con un preciso método de trabajo que constaba de 5 fases. Aquí las tenemos. La primera fase era de carácter técnico-relacional, desarrollado por grupos de estudio, latín, los chetus. La segunda fase fue de carácter consultivo, en que los esquemas elaborados por los grupos de trabajo fueron enviados a una vasta consulta. La tercera fase fue de carácter revisional, de reexamen, de perfeccionamiento, realizado en base a las observaciones que llegaron de todos los organismos de consulta. La cuarta fase fue de carácter deliberativo, en que los esquemas aprobados por la Pontificia Comisión de Cardenales son transmitidos al hermano pontífice, que era el legislador, que es el legislador supremo. Y la quinta fase de carácter legislativo, en el que el legislador hace suyo todo el trabajo de revisión y promulga el nuevo código. Este nuevo código fue promulgado en el boletín oficial Acta Apostolicae Sedis y le dio el Papa unos 9 meses de vacatio legis, de vacación de la ley, porque comenzó a tener vigencia
el primer domingo de Adviento de ese año. La solemne presentación pública del nuevo código tuvo lugar el 3 de febrero en el aula de bendiciones a cargo del mismo Papa Juan Pablo II. Después de esta breve introducción, quiero igual exponerles pues, unos breves datos históricos de cómo nacieron estos principios. Estos principios para la revisión del Código fueron aprobados por la primera asamblea del Sínodo de Obispos, que fue creación del Concilio Vaticano II, o sea, con el Sínodo como tal. En su primera reunión, que tuvo lugar del 29 de septiembre al 28 de octubre de 1967. Sin embargo, ¿cómo llegaron al sínodo estos principios? A diferencia del Código de 1917, que no requirió de principios directivos de carácter general, porque el trabajo de su confección más bien consistió en reunir en un solo cuerpo orgánico las normas de la Iglesia ya existentes, contenidas en distintas fuentes. Ahora en el ambiente diferente al del ambiente del Código de 1917, ahora sí se percibía la necesidad de determinar unos principios que dirigieran el trabajo de revisión del Código. Y esta idea de redactar estos principios se planteó por primera vez en un proyecto de reglamento para la revisión del Código, estudiado en las sesiones del 29 de septiembre al 5 de octubre del 65 y aprobado este reglamento el 19 de enero de 1966. Pero es en la primera sesión del Cetus Centralis, del Grupo Central de Trabajo, que tuvo su reunión del 20 al 21 de octubre del 66, en donde se tomó formalmente el acuerdo de definir y presentar a la Pontificia Comisión de Cardenales estos principios directivos que guiarían los trabajos de revisión. Entonces, el padre Raimundo Vidagor, que era secretario de la Pontificia Comisión, pidió a los consultores del Grupo Central, que eran unos 12, que enviaran sus propuestas antes del 31 de diciembre. Y en enero del 31 de enero del 67, en un fascículo llamado Folio de Oficio, de 36 páginas, llevaba este título: Principia Directiva Generalia pro Codicis Juris Canonici Recognition. En el fascículo es donde el padre Vidagor pues presentó un proyecto de los 10 principios junto con todas las observaciones recibidas o sugerencias recibidas de los miembros del Cetus Centralis. Entonces, en la reunión del Cetus Centralis, celebrada del 3 al 7 de abril del 67, ahí fueron aprobados estos, en primer término eran 9 principios, pero se les añadió el último principio, que era sobre la nueva disposición sistemática del Código. En base entonces a este proyecto que presentaba el Grupo Central a la Secretaría de la Comisión Pontificia, se elaboró entonces un documento titulado Principia quae Codicis Juris Canonici Recognizione Digan, que contenía los principios aprobados, principios que el Papa Pablo VI examinó detalladamente y mandó que se les pasara al Sínodo de Obispos para su aprobación. Después de que los cardenales de la Pontificia
Pontificia Comisión dieron su parecer sobre estos principios. Entonces fueron transmitidos desde el mes de junio a los padres sinodales para su previo examen, que finalmente aprobaron en el primer sínodo de obispos celebrado en Roma, como decía, del 29 de septiembre al 28 de octubre de 1967. Aquí les presento en un cuadro el título de cada uno de los principios y las votaciones que hicieron sobre cada uno de ellos por el sínodo de obispos. Los votantes en general eran 187 y para que se aprobara cada principio requería 2/3 partes de los votos. Y como pueden ver, todos los principios tuvieron suficientes votos, más de las 2/3 partes. Y ahí pueden ver algunos de los principios que tuvieron muchos placet iuxtamodum, que quiere decir que se daban el voto aprobativo, pero que añadían alguna observación. Y también pueden ver a la derecha que solo algunos, concretamente 4 de sus principios, recibieron votos de no placet, pero muy poquitos, ¿no? 2 para el 4º principio, 1 para el 5º principio y también para el 8º y 10º principio aún no placet. Finalmente, el 23 de octubre de 1967, en la 19ª Congregación General, se les comunicó a los miembros del Sínodo de Obispos el resultado de esta votación, el cual fue impreso en un fascículo y distribuido a los padres sinodales el día siguiente. Pero el texto final, así final de los principios, fue publicado por la Pontificia Comisión para la Revisión del Código el 6 de noviembre de 1967 con el título ya oficial Principia quae codicis juris canonici recognitionem diligant a Pontificia Commissione proposita et primi generali cetus synodi episcoporum examini subiecta. Entonces contenía este texto las modificaciones que acompañaron a los placet, es decir, todos los principios juntamente con las votaciones y las votaciones placet iuxtamodum. Entonces se le entregó un ejemplar a cada uno de los consultores de la Pontificia Comisión y el secretario y el presidente, que en ese entonces era el cardenal Pericles Felici, les indicó a los consultores que estudiaran atentamente estos principios y se conformaran a ellos tanto en sus informes como en las sentencias que emitieran en el proceso de revisión. La pregunta es, ¿qué carácter, qué naturaleza tenían estos principios? Los principios propuestos en este documento para la revisión del Código, como ven, son fruto de estudio y de la atenta consideración tanto de los decretos del Concilio Vaticano II y de las sucesivas normas ejecutivas, como también de los principios generales del derecho, del gran tesoro de las leyes y de la jurisprudencia, acumulado en la Iglesia en el curso de los siglos. Pero también estos principios tienen en cuenta el espíritu del derecho canónico y la preocupación ecuménica que anima a la Iglesia. De aquí fluyen los recursos que han sido empleados para enunciar estos principios. En primer lugar, se exponen provechosamente aquellos principios que emanan de la Sagrada Escritura
y luego aquellos que derivan de los estudios sobre las disciplinas jurídicas y la historia del derecho canónico, bastante acrecentados después de la promulgación del Código de 1917. A ellos también se añade de modo particular, como se ha dicho, tanto el espíritu renovado del Concilio Vaticano II, que permea de nuevo vigor las leyes y las disposiciones de la Iglesia promulgadas por el Concilio mismo, así como la adaptación de las mismas a las necesidades de nuestro tiempo. Por eso, han sido de gran ayuda las observaciones hechas por consultores según la intención y la directiva, tanto de los miembros de la comisión como de las conferencias episcopales que han sido consultadas en su momento. Los consultores en la redacción de los cánones para preparar los primeros esquemas han tenido bastante a menudo la necesidad de algunos principios para llevar a término los trabajos con mayor celeridad y seguridad. Con justa razón, pues, se puede concluir que los principios que ahora se enuncian, en un cierto modo, han obtenido la confirmación de su bondad en el trabajo de la comisión que hasta ahora habían realizado. Para responder concretamente sobre la naturaleza de estos principios, les leo parte de un texto que el padre Pericles Felici le hizo a los padres sinodales en el Sínodo de Obispos. En el sentido de que los principios tendrían únicamente un valor directivo o indicativo. Entonces les dice, no es ni una ley fundamental, ni contiene cánones, ni ofrece una fórmula de fe, solamente contiene unas líneas directivas que en el camino pueden también sufrir algunas modificaciones. Es lo que les dice Felici a los padres sinodales antes de que votaran los principios. El hecho de que dichos principios hayan sido aprobados por el Sínodo de Obispos le da entonces una mayor autoridad. Sin embargo, no les confieren un valor jurídico especial, porque la misma naturaleza del sínodo es básicamente consultiva. De hecho, al final, se puede constatar que algunas directivas no se concretizaron en el código. En concreto, por ejemplo, los tribunales administrativos locales, porque estaban en algunas de las directivas que no se concretaron en el código. Incluso el mismo principio de subsidiariedad, que es también uno de los principios, no se mencionó ni siquiera una sola vez en el código. Está aplicado, pero el mismo término ni siquiera se mencionó en el código. Sin embargo, la importancia de examinar estos principios reside en el hecho de que no solamente sirvieron de guía para la reforma del código, sino que sirven también para su interpretación actual. Es decir, representan sus líneas maestras. Así lo afirma este autor Tomás Rincón cuando dice que constituyen un punto de referencia ineludible para la interpretación e incluso para la construcción científica del nuevo derecho canónico. Entonces, ahora sí, me enfoco a presentar cada uno de estos 10 principios. El primero de ellos es que debía tener el código un carácter jurídico. Este primer principio subraya que el código que estaba en revisión debía conservar su carácter jurídico, es decir, contener verdaderas normas jurídicas,
y no meras reglas de fe y de moral. La necesidad de un derecho de esta naturaleza se funda precisamente en la naturaleza social de la Iglesia, revestida de potestad de régimen dada por Cristo a su jerarquía. Por consiguiente, los fieles deben encontrar en los cánones del Código una clara indicación de cómo ordenar su vida cristiana en el seno de la Iglesia, con el fin de participar, según justicia, de los bienes que la Iglesia les ofrece en orden a alcanzar la salvación. Otra manifestación del carácter jurídico del Código es que deberá definir y tutelar los derechos y deberes de cada fiel respecto a los demás miembros de la Iglesia y también respecto a la sociedad eclesiástica, sobre todo en aquellos asuntos que se refieren al culto a Dios y a la salvación de las almas. Entonces uno se preguntaría, ¿por qué este principio? Siendo que si hablamos de código, necesariamente entendemos que se trata de un ordenamiento jurídico, ¿no? De hecho, se habla de que esta expresión es autológica, ¿no? Porque si hablamos de código, entendemos que debe ser jurídico, ¿no? Debe tener ese carácter. Pero la razón de este principio estaba en que en el contexto histórico de la revisión era el posconcilio y incluso al interno de la Iglesia había corrientes antijuridicistas, sea por falsos enfoques eclesiológicos, sea por simples actitudes recelosas de todo aquello que signifique derecho, norma, regulación jurídica de la vida o instituciones en la Iglesia. Y al respecto, el Papa Pablo VI varias veces hizo referencia a esto. Les leo un texto del Papa. Dice: la Iglesia, por ser una comunidad no solo espiritual, sino visible, orgánica, jerárquica, social y ordenada, tiene necesidad también de una ley escrita y requiere órganos adecuados que la promulguen y la hagan observar, no solo por mero ejercicio de autoridad, sino precisamente para la tutela de la esencia y de la libertad, tanto de sus entes morales como de las personas físicas que componen la Iglesia misma. Hasta aquí las palabras del Papa. Ahora, examinando el código ya promulgado, a la luz de este primer principio, podemos decir que sí se nota el carácter jurídico de los cánones, sin excluir aquellos de corte más teológico. El código en este sentido logra una síntesis entre las normas disciplinares y su fundamento teológico. Esta combinación se refleja a lo largo y ancho del código, pero especialmente lo podemos encontrar en el libro segundo sobre el pueblo de Dios, en el libro tercero sobre la función de enseñar, en el libro cuarto sobre la función de santificar. Parte de la metodología del código consiste precisamente en insertar cánones de carácter doctrinal y luego los estrictamente disciplinares. Desde la promulgación del código, el Papa Juan Pablo II decía precisamente: y además de las normas principales relativas al ejercicio de los tres poderes confiados a la misma Iglesia, decía el Papa, el código debe fijar también algunas reglas y normas de conducta. También añade el Papa: en cierto modo este nuevo código puede considerarse un gran esfuerzo por traducir al lenguaje canónico esa misma doctrina, es decir, la eclesiología del concilio. Por consiguiente, sin traicionar este primer principio que exige una índole jurídica al código en su lenguaje, el resultado es que el código promulgado contiene muchos cánones cuyos contenidos son principios, además de los que son estrictamente normativos. El segundo principio se refiere a la posición del foro externo
e interno del derecho canónico. Este principio reafirma que el derecho canónico debe regular todo aquello que se refiere al foro externo. Sin embargo, también debe proveer de normas que regulen algunas situaciones del foro interno, sobre todo aquellas que se refieren a la salvación de las almas. La noción de foro indica el ámbito y el alcance del ejercicio de la potestad de gobierno en la Iglesia, es decir, su ejercicio tanto público como oculto. En este sentido, no hay que confundir foro interno con foro de la conciencia. Es como canonistas saben que de internis nequo ecclesia. Entonces, en este sentido, no hay que en ese sentido, el canon 130 aplica claramente este principio segundo. Se refiere a la potestad de régimen que se ejerce en el foro externo, pero algunas veces, dice el canon, se ejerce solo en el foro interno, sacramental o extrasacramental. Sin embargo, los efectos que tiene en el foro interno no se reconocen en el foro externo, salvo que en el derecho lo establezca en algún caso. Entonces, evaluando este principio en el código ya promulgado, me parece que se logra en mucho esta intención del principio, que planteaba la necesidad de que se tuviera una mejor coordinación entre los dos foros y se excluyera, o al menos se reduciera al mínimo, cualquier conflicto entre ambos foros, como había en el código anterior. La aplicación de este principio, sobre todo en el derecho sacramental y penal, y más concretamente en el sacramento de la penitencia. Por ejemplo, en los casos de matrimonio secreto, de lo que les decía, que las decisiones que se toman en el foro interno no tienen efectos en el foro externo, a no ser que el código establezca otra cosa en algún caso. Por ejemplo, en el matrimonio secreto, más bien es matrimonio que se celebra ocultamente, en la presencia únicamente del testigo oficial y de los dos testigos comunes, más los contrayentes. Y se anota este matrimonio en un libro especial que se guarda en el archivo secreto de la curia diocesana. Pero el mismo código establece que cuando en algún caso hubiera algún peligro de escándalo, entonces ese matrimonio que se celebró en secreto se hacía público. O sea, esta condición se les hacía saber a los futuros contrayentes. Otro de los casos en que la potestad de régimen se ejerce en el foro interno es, por ejemplo, en la cuestión de la absolución de censuras. También en la dispensa de irregularidades, por ejemplo. Entonces, me parece que este segundo principio está también muy claro en el código. El tercer principio se refiere a los medios que hay que introducir en el código para promover la cura pastoral. Entonces se refiere este principio a la índole pastoral que debe tener el código, porque todas las instituciones eclesiales deben enfocarse a la promoción de la vida sobrenatural. Por consiguiente, todas las leyes y preceptos, así como los derechos y deberes que derivan del ordenamiento canónico, deben concurrir al mismo fin sobrenatural de la Iglesia, que es la salus animae. Por eso en el código debe quedar de manifiesto el espíritu de caridad
y temperancia, de humildad y moderación, que por ser virtudes sobrenaturales distingan nuestras leyes de las leyes civiles. Asimismo, el Código no solo ha de tender a la realización de la justicia, sino también de la equidad, que es fruto de la bondad y la caridad, de tal modo que las normas canónicas no impongan obligaciones ahí donde las instrucciones, exhortaciones, sugerencias y otras ayudas que favorecen la comunión entre los fieles parecen suficientes para obtener más fácilmente el fin de la Iglesia. Tampoco establezca con facilidad leyes invalidantes o inhabilitantes, a menos que sean verdaderamente necesarias para el bien común y para la disciplina de la Iglesia. Otros rasgos de esta pastoralidad que debe resplandecer en el Código son el conceder mayor potestad discrecional a los obispos y demás pastores de almas en la determinación y adaptación de los deberes de los fieles, como son, por ejemplo, el asunto de la abstinencia de carnes, del ayuno, y que las normas del Código no sean demasiado rígidas. Entonces, evaluando este principio, podemos verlo cristalizado en varias partes del Código, como pueden ser, por ejemplo, la reducción de los delitos y las penas, como es la reordenación de las irregularidades para recibir y ejercer las órdenes sagradas, también la derogación de ciertos impedimentos matrimoniales, y lo mismo el Canon 10 es claro en cuanto a las leyes invalidantes e inhabilitantes. Dice este Canon 10, se han de considerar invalidantes o inhabilitantes tan solo aquellas leyes en las que expresamente establece que un acto es nulo o una persona es inhábil. Esto quiere decir que mientras el Código no establezca expresamente la invalidez de un acto o la inhabilidad de una persona, el acto podrá resultar ilícito, pero no inválido. El cuarto principio, la incorporación de facultades especiales en el Código. Este principio propone la revisión a fondo de todo el sistema de facultades especiales concedidas hasta ahora a los ordinarios, es decir, a los obispos diocesanos y a los superiores mayores. Sobre todo en base al decreto conciliar Christus Dominus, del número 8, este decreto decía que se debían definir las facultades que eran propias del obispo diocesano y determinar aquellas que están reservadas a la suprema autoridad de la Iglesia o a otra autoridad. De hecho, el motu proprio Episcoporum Muneribus aplicó esta determinación del Concilio Vaticano II. En este motu propio se le dieron muchas facultades al obispo diocesanos que no tenían antes y son las que se incorporarían al Código. El Código de Derecho Canónico de 1917 reservaba a la autoridad suprema de la Iglesia, por ejemplo, la dispensa de las leyes universales, lo cual implicaba la necesidad de recurrir a ella cuantas veces se requiera. En cambio, ahora, con la aplicación de este principio, el obispo diocesano goza de toda la potestad ordinaria, propia e inmediata que se requiere para el ejercicio de su función pastoral. Así se recogen, por ejemplo, en los cánones 381, párrafo 1, 391, párrafo 1. En ese sentido, el obispo no es un vicario del romano pontífice, pues su función pastoral la ejerce con toda la autoridad ordinaria y propia. Incluso
goza de la facultad de dispensar de las leyes disciplinares, tanto universales como particulares, que redunden en bien espiritual de los fieles, como dice el Canon 87. Es decir, que este cuarto principio también está pues reflejado en el Código. El quinto principio es sobre la aplicación del principio de subsidiariedad en la Iglesia. El principio de subsidiariedad se puede entender del siguiente modo: los poderes públicos no deben impedir ni sustituir la autonomía de los ciudadanos, las familias y grupos sociales menores en aquellas actividades que pueden realizar por sí mismos. Asimismo, la autoridad superior debe tutelar, ayudar y, en su caso, suplir a las personas y grupos menores en aquello que éstos no puedan realizar. Sin embargo, al aplicar este principio a la Iglesia, habrá que adaptarlo a su naturaleza propia y también explicarlo exactamente en relación con la Iglesia. En este sentido, al aplicar el principio de subsidiariedad al Código, se debe salvaguardar la unidad legislativa de la Iglesia en los primeros principios que se refieren a las instituciones fundamentales, a los medios propios de la Iglesia para alcanzar su fin y a la técnica legislativa. Al mismo tiempo, la unidad de la legislación eclesiástica es moderada por la legislación particular, sobre todo la proveniente de los concilios particulares, tanto los generales como los provinciales, especialmente en lo referente a la administración de los bienes temporales, que debe ser regulado teniendo en cuenta las leyes propias de cada nación. Por lo que toca al derecho procesal, se debe conservar una cierta organización unitaria de la justicia, porque de lo contrario se daría ocasión a la incertidumbre en los juicios o a posibles fraudes. Pero también es conveniente dejar a las autoridades locales la facultad de redactar normas para sus propios tribunales, especialmente lo que se refiere a su constitución, a su funcionamiento, a sus oficiales, y de adaptar las leyes del Código a las costumbres locales. En opinión de este autor Antonio Viana, este principio de subsidiariedad, como está recogido en este principio, más bien dice este autor que se puede traducir como, o entender como autonomía y descentralización. Es decir, disminuir las facultades de la Santa Sede a favor de las autoridades eclesiásticas locales y tutelar una cierta autonomía de estas autoridades inferiores. Sin embargo, llama la atención que, como ven, el Sínodo de Obispos aprobó este principio y en su asamblea extraordinaria de 1985, el Sínodo de Obispos hace una sugerencia de estudiar este principio de subsidiariedad para verificar si se puede aplicar o no en la Iglesia, en qué grado se puede hacer y en qué sentido. Yo les leo lo que dice el acuerdo del 85, dice: se recomienda un estudio que considere si el principio de subsidiariedad vigente en la sociedad humana se puede aplicar en la Iglesia, y en qué grado y en qué sentido se pueda o deba hacer tal aplicación. Entonces, ciertamente, en los debates del Concilio Vaticano II apareció mencionado este principio, pero solo con relación a la sociedad civil. De hecho, aparece en Gaudium et Spes. Pero nunca se aplicó en ninguno de los documentos conciliares para la Iglesia.
Y la razón se debió a que se trata de un principio propio de las organizaciones sociales, el cual solo se puede aplicar de un modo analógico a la Iglesia. De hecho, este principio ha sido invocado sobre todo en el contexto del ejercicio del gobierno de la Iglesia en lo que respecta a las relaciones entre la Santa Sede y las iglesias particulares. Pero el mismo Papa Pablo VI manifestaba a los padres precisamente del sínodo, pero en 1969, su preocupación de no confundir este principio con una pretendida exigencia de pluralismo que afecte a la fe, a la ley moral o a las líneas fundamentales de los sacramentos, de la liturgia y de la disciplina canónica encaminadas a conservar en la Iglesia la unidad necesaria. De hecho, este principio en su texto explicativo es el de mayor extensión. Lo digo para darse una idea de lo complicado de este principio. Examinando el Código de Derecho Canónico promulgado, hay que decir que el principio de subsidiariedad no aparece mencionado ni una sola vez. Y la razón estriba, creo yo, en el temor de trasvasar al Código dicho principio tal y como se entiende y aplica en las sociedades no eclesiales. Sin embargo, las intenciones de los reformadores del Código manifestadas en todo el texto que recoge este principio, es decir, las intenciones ciertamente sí están presentes en el Código promulgado, nada más que bajo el nombre cristiano de comunión jerárquica. Podemos decir que ese principio sí está en el Código bajo el nombre de comunión jerárquica. El sexto principio es sobre la tutela de los derechos de las personas. Este principio se plantea desde el reconocimiento del principio de la unidad de la potestad en la Iglesia, cuyo ejercicio debe excluir toda arbitrariedad, como lo establecen los límites del derecho natural, del derecho divino y el mismo derecho eclesiástico. Para ello, el Código debe establecer un estatuto jurídico común a todos los miembros de la Iglesia, basado en el reconocimiento de la radical igualdad de todos, sea por la dignidad humana o sea por el bautismo. Después se establecerá también los derechos y deberes correspondientes a las diferentes funciones eclesiásticas. Entonces, en este principio es uno de los más importantes y que ha encontrado en el Código promulgado una amplia aplicación. En primer lugar, los cánones 204, párrafo 1 y 208 afirman que entre todos los fieles cristianos hay una verdadera igualdad en dignidad y en acción. Y desde esta igualdad también se reconoce una desigualdad funcional, derivada de la diversa condición jurídica de cada fiel, que cada fiel tiene en la Iglesia, y desde la cual participa en la misma y única misión de la Iglesia. En este sentido podemos encontrar en el libro segundo del Código una relación de los derechos y deberes fundamentales comunes a fieles cristianos. Entonces, de los cánones 209 a 223 se mencionan estos derechos comunes y deberes comunes. Pero también luego se establecen los derechos fundamentales propios de los laicos, cánones 224 a 231. Luego de los clérigos, de los cánones 273 a 289, y luego de los institutos religiosos, de los cánones 662 y 672 a 672. Sin embargo, a lo largo y ancho del Código también se encuentran derechos y deberes comunes a todos y también particulares a cada uno.
El séptimo principio, sobre el ordenamiento de los procedimientos para la tutela de los derechos subjetivos. No basta con reconocer los derechos de los fieles cristianos y su igualdad. Para la tutela eficaz de los derechos subjetivos es necesaria la institución de tribunales administrativos según los diversos grados y las diferentes especies, de tal manera que quien considere lesionado el propio derecho por una instancia inferior lo pueda tutelar eficazmente en la instancia superior. Para ello se requiere además que se distingan claramente las funciones de la potestad eclesiástica. O sea, se refiere a las funciones de la potestad legislativa, ejecutiva y judicial, definiendo claramente los organismos correspondientes para cada una de estas funciones. Respecto a los procedimientos administrativos, se ha de determinar qué acciones podrán llevarse al juicio de los tribunales administrativos, definir las reglas del procedimiento administrativo y establecer organismos estables que puedan supervisar estos tribunales. Y por último, se ha de desear que todo proceso sea público, a no ser que en un determinado caso el juez juzgue que deba procederse en secreto. Entonces, durante el proceso de revisión del Código se preveía la institución de tribunales administrativos de primera y segunda instancia por parte de las conferencias episcopales. De hecho, aparecieron en los esquemas de 1980, de 1982, que se le presentó al Papa Juan Pablo II. Sin embargo, al final, el Papa decidió que estos tribunales fueran excluidos del texto final. Y únicamente quedó el canon 1733, que prevé el establecimiento de la diócesis de un departamento o consejo cuya función sea buscar y sugerir soluciones equitativas en controversias administrativas con la autoridad eclesiástica. Y como único tribunal administrativo quedó el Supremo Tribunal de la Asignatura Apostólica, con jurisdicción tanto administrativa objetiva como judicial. Ciertamente ha quedado bien definido la materia de los recursos jerárquicos de los cánones 1732 a 1739, así como también los procedimientos administrativos para el traslado y la remoción de párrocos en los últimos cánones del Código, 1748 a 1752. También aparece en el Código el procedimiento de separación de un instituto de vida consagrada, porque toca a la publicidad de los procesos canónicos. También ha quedado bien regulada para proteger la buena fama y la intimidad de las partes en causa, así como una mayor libertad de los testigos y también el derecho de defensa. Y es lo que se puede encontrar claramente en el Código. El principio octavo sobre el ordenamiento territorial en la Iglesia. En la propuesta de este principio prevalecía la idea de que los cambios del tiempo presente y la doctrina del Vaticano II sugerían que en el Código se conservara la territorialidad de las circunscripciones eclesiásticas, es decir, de las diócesis y sus equiparadas, así como de las parroquias. Este principio como regla general, pero que el territorio no fuera considerado como único criterio para determinar el ámbito de ejercicio de la jurisdicción eclesiástica. Y la razón es porque la Iglesia no es un determinado territorio, sino es pueblo de Dios, comunidad de fieles. En este sentido, el Código se modificó la descripción de iglesia particular y de parroquia. Se subraya ahora el criterio
de ser la diócesis una populi Dei portio, es decir, una porción del pueblo de Dios, y no un determinado territorio, como se decía antes. Y la parroquia ahora se describe como una certa communitas Christi Fidelium, es decir, una cierta comunidad de fieles cristianos. Asimismo, en razón de las exigencias del apostolado moderno, el código admite la constitución de comunidades determinadas con criterios personales y no territoriales. Tenemos como ejemplos los ordinariatos castrenses y la última que creó el Papa Benedicto, los ordinariatos personales para los de los anglicanos que se pasan a la Iglesia Católica. Y respecto a las parroquias, pues tenemos las parroquias personales, por razones de rito, de lengua, de nacionalidad o de otros motivos. Y ya vamos terminando. El noveno principio es sobre la revisión del derecho penal. Este principio se refiere al derecho penal que debe ser revisado a fondo. No se sostiene la propuesta de algunos de suprimirlo, pues el derecho coactivo es propio de cualquier sociedad perfecta como es la Iglesia. Sin embargo, se debe reducir las penas que generalmente deben ser de sentencia, que deben ser impuestas y remitidas en el foro externo. Por lo que toca a las penas de sentencia, aunque no se suprimen, se ha de limitar a poquísimos y graves delitos. El resultado de la aplicación de este principio se refleja en una considerable abreviación del derecho penal. Por ejemplo, el Código de 1917, 220 cánones de derecho penal contra 89 nada más del actual. Asimismo, las censuras late sentencia se redujeron a 15, de las cuales 7 son de excomunión, 4 de entredicho y otras 4 de suspensión. Además, la Congregación para la Doctrina de la Fe ha establecido otra censura de excomunión más, en 1988. De las excomuniones, 5 están reservadas a la Santa Sede y las demás las puede remitir el ordinario del lugar o a quienes les corresponde. Otras novedades del derecho penal se refieren a su carácter pastoral, pues establece que la sanción debe ser el último recurso. Se atempera también el carácter preceptivo de la ley penal con una amplia discrecionalidad del juez y se modera el principio de legalidad con el principio de discrecionalidad. Y finalmente, el último principio sobre la nueva disposición sistemática del Código. Este principio fue añadido a los 9 anteriores, porque los consultores juzgaron desde el comienzo de la reforma que la estructura del Código de 1917 era inadecuada, sobre todo en la disposición de los libros 2 y 3. En efecto, en el libro 2, se le daba una importancia, pero muy evidente, a la jerarquía, por ejemplo. Y en el libro 3, bueno, en el libro 2 se llamaba sobre las personas, y en el libro 3 de las cosas. En el libro 3 estaban aglutinadas todo tipo de materias, por ejemplo, los sacramentos, el magisterio de la Iglesia, la función de enseñar, los bienes temporales. Entonces había una discrepancia de materias en este libro que los consultores dijeron es una estructura inadecuada.
Más bien el orden del código debe ir de acuerdo con la mente de los decretos del concilio o según las exigencias de la legislación eclesiástica. Entonces, el Código de Derecho Canónico de 1917 estaba estructurado siguiendo el modelo de las instituciones del derecho romano, que dividían las materias en personas, cosas y acciones. Y precisamente el libro segundo se refería a las personas, el tercero a las cosas y el cuarto y quinto a las acciones. Se estructuraba en estos 5 libros, de las normas generales, el primer libro, como un libro introductorio. El segundo libro se llamaba de las personas, el tercero de las cosas, englobando aquí, les digo, una muy amplia materia, variada. El cuarto libro se llamaba de los procesos y el quinto libro de los delitos y las penas. Por su parte, el Código de 1983 sigue otro esquema, rompiendo con la tradición romanista. Ya no sigue un esquema sistemático unitario, con una lógica interna coherente, pero ciertamente refleja la impronta de la Iglesia enseñada por el Concilio Vaticano II. O sea, por un lado, adopta, pero no totalmente, el esquema de los Triamúnera, asume la eclesiología del pueblo de Dios y ordena más lógicamente los 2 últimos libros. Primero el derecho penal, que es derecho sustantivo, y luego el derecho procesal. El resultado es que la nueva estructura del código está formado de 7 libros y no de 5. Conserva el libro primero sobre normas generales. El segundo libro se llama Del pueblo de Dios, siguiendo la Lumen Gentium del Vaticano II, en gran medida. El libro tercero de la función de enseñar, el libro cuarto de la función de santificar, y el libro quinto de los bienes temporales, el libro sexto de las sanciones en la Iglesia y el libro séptimo de los procesos. Y estos son los 10 principios, y solo quiero concluir leyéndoles este texto, bueno, que es mío, ¿vale? Como un edificio que requiere de un cimiento profundo, proporcionado a su altura, o un árbol grande que necesita raíces profundas, así el Código de Derecho Canónico requirió un largo tiempo de revisión y el cansancio de muchas personas, esfuerzos proporcionados a la importancia del Código para la vida y la misión de la Iglesia, porque estamos hablando casi de 20 años para la reforma del Código. Para esta empresa fueron de mucha ayuda estos 10 principios aprobados por el Sínodo de los Obispos en su carácter de líneas maestras que guiaron toda la tarea formadora del Código de Derecho Canónico. Ciertamente en el camino quedaron propuestas importantes que al final no se consideraron necesarias. Como ya les decía, el proyecto de los tribunales administrativos que no se aprobaron, o sea, que no quedaron en el Código, y también el proyecto de una ley fundamental de la Iglesia, que habría de servir para el Código latino y para el Código oriental, que finalmente también se excluyó o sea, más bien ese proyecto se dejó. En el examen de estos principios puede verse la naturaleza propia, no solo del Código de Derecho Canónico, sino de todo el derecho de la Iglesia católica, que por consiguiente es diferente a los ordenamientos de los estados. Gracias.
Agradecemos la participación del doctor Mario Medina Balam y de esta manera vamos concluyendo nuestra participación en este coloquio. Pedimos al Padre Luis de Jesús que nos diga una palabra de conclusión y pues de esta manera terminar nuestro coloquio. Con esta brevedad con la que hemos querido exponer y no pasar desapercibida la importancia del Código vigente a 30 años de su promulgación, quisiera yo animarlos a ustedes para que en estos temas que son muy puntuales y que normalmente no los podemos exponer en clases porque son pues temas que exigen un detenimiento más en investigación, les sirva a ustedes también como un apoyo fundamental para la formación de canonistas. No se les olvide que la tarea del canonista no se reduce a hacerse los cánones del código, tampoco se reduce a trabajar única y exclusivamente en una parte del quehacer en la Iglesia, aplicando, como ya lo vimos en estos principios, algo específico de la normativa judicial y extrajudicial. Siempre es importante también considerar que el sentido de comunión en la Iglesia se expresa también desde las universidades, que teniendo la capacidad de ser plurales y de recibir también otro tipo de ideas, siempre en la fidelidad y en el acento profundo a la tradición de la misma Iglesia, en el caso del Código de Derecho Canónico, se van haciendo patentes en diversos actos interpretativos. Sin duda, en este año, congresos internacionales de Derecho Canónico, o el Congreso Internacional de Derecho Canónico, pues va a señalar la importancia, la relevancia, la vigencia que tienen las normas canónicas para la vida de la Iglesia. Siempre se va a lamentar que, sobre todo los canonistas, pues se mantengan indiferentes y desconocedores de lo que originó precisamente la necesidad de contar con leyes. Y también se va a lamentar la indiferencia que se da en la aplicación de las mismas. Yo creo que uno de los principales errores justamente de la vida de las iglesias es ir señalando, tomando decisiones al margen de los principios, de las normas seguras que tenemos, con las que contamos, y sobre todo con el desconocimiento de los principios doctrinales que las ordenan. Así que con esto, pues nosotros damos por concluido este breve coloquio. Así celebramos los 30 años de la promulgación de nuestro código vigente y pues también nos sumamos a los esfuerzos que en otros puntos de la Iglesia Católica en las diferentes partes del mundo, las universidades, se vuelcan a celebrar y a ponderar la importancia de la legislación canónica para la vida de la Iglesia. Entonces, pues, agradecemos su presencia y lo hicimos en su momento con el licenciado Carrasco. Agradezco también la participación del doctor Mario Medina. Y bueno, pues en un tiempo considerable vamos a ver los frutos de las investigaciones que en este 30 aniversario del Código nos van a ofrecer los canonistas de las diversas universidades. La nuestra, con sencillez, casi siempre el coloquio es un dialogar hacia dentro de la comunidad universitaria, en este caso especificada en la Facultad de Derecho Canónico, y bueno, su presencia es muy importante para este diálogo. Muchas gracias. Dios mediante nos vemos aquí en martes.
Que tengan también un buen fin de semana y un puente. Gracias.